El género de terror es uno de los géneros más exitosos en la actualidad. Y es un género que además tiene muchos subgéneros, sobre todo dependiendo del miedo que movilicen en cada uno de los otros. Pues bien, en Guiones y Guionistas vamos a analizar 20 de estos subgéneros y vamos a ver cuáles son las claves para escribir cada uno. Hoy en el podcast vamos a analizar 10 y en el próximo los otros 10. Y esta semana comenzamos un nuevo reto en cursosdeguion.com, que ya sabes que es la escuela de guión más grande del mundo entero, con más de 100 cursos de guión. Comenzamos un reto que se llama Training de Estructuras. Es un reto que funciona como todos estos retos que estamos haciendo, es decir, te apuntas al reto y a lo largo de 7 días vas a recibir 7 mails. Cada uno de ellos con un ejercicio para que trabajes la estructura de tu guión, propuesto por uno de los grandes guionistas de la historia o profesores de guión. Lo único que tienes que hacer es, ser suscriptor a la escuela en cursosdeguion.com y apuntarte antes del 14 de junio, viernes. Y entonces, el sábado 15 recibirás el primero de estos mails y a partir de ahí 7 mails, cada uno de ellos con un ejercicio. Y si todavía no estás en cursosdeguion.com, pues ya estás tardando. Ahora nos vamos ya con los subgéneros de terror, vamos con los 10 primeros. El primero de ellos es un clásico, el terror psicológico, que es el que se centra en el miedo mental y emocional, creando atmósferas inquietantes y situaciones perturbadoras, provocando en los personajes y en los espectadores angustia y paranoia. Ejemplos clásicos de este tipo de terror son El Resplandor, el clásico de Kubrick y Cisne Negro. Y en estas películas la tensión y el miedo suele ser la clave, ¿no? Y de hecho muchas veces el terror surge de la mente del protagonista o de sus percepciones de la realidad que son un poco distorsionadas. Y aquí la clave de guión que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, crear personajes muy complejos y, por otro lado, crear una atmósfera muy opresiva y a partir de ahí, en el guión, en la historia, vas como desintegrando un poco mentalmente al protagonista y haciendo como que el espectador muchas veces no sepa realmente si lo que está pasando es algo real o es algo imaginado. El segundo de estos géneros es slasher. Slasher, que es el típico género donde pues hay un asesino que va acechando y va matando a un grupo de personas que normalmente suelen ser adolescentes poco a poco a lo largo de toda la historia. Estamos hablando de películas como Scream, como Halloween, como Viernes 13... Y en estas películas suele haber como mucha violencia gráfica, muchos sustos repentinos y suele estar muy, muy trabajada la personalidad del antagonista, de este asesino que muchas veces tiene un backstory, tiene una vida como muy oculta, algo muy trágico en el pasado, ¿no? Que se supone que es lo que le ha trastornado y por el que va haciendo este tipo de asesinatos. Y aquí la clave del guión es ir creando poco a poco ese suspense que te va llevando a esas escenas, ¿no? Por medio de que va por un lado, hay un susto por aquí, un susto por allá, hay pistas falsas, hasta que te van llegando siempre a esos momentos cumbre donde se desata la violencia, ¿no? Y pasa cada uno de estos asesinatos. Que siempre suelen ser como muy, muy brutales, ¿no? Es una de las señas del género. El siguiente género es el conocido como folk horror. ¿Folk? ¿De qué viene folk? Bueno, básicamente porque la mayoría de este tipo de películas están basadas en el folclore, en leyendas, ¿no? En leyendas de los lugares, suelen pasar en zonas rurales, donde pasan situaciones sobrenaturales, también hay a lo mejor rituales paganos. Me refiero a películas como Midsommar o El hombre de mimbre. Y es un subgénero que pasa entre lo desconocido y lo conocido, lo moderno y lo antiguo. De hecho, suele sacar como de repente mucho terror en algunas de estas tradiciones ya olvidadas, muy antiguas, pues de repente le saca ese lado oscuro y terrorífico. Y aquí la clave del guión es la ambientación. Eso es crucial, ¿no? Esa parte como rural, esos elementos del folclore que son los que te están generando toda esa ambientación. Y muchas veces los personajes se enfrentan a comunidades que están aisladas ahí, ¿no? Con creencias y con prácticas
muy perturbadoras, ¿no? Y ahí es como se genera el miedo. El cuarto subgénero es el de maldición, que como su propio nombre indica, gira en torno a una maldición sobrenatural, ¿no? Maldiciones sobrenaturales que afectan a los personajes protagonistas. Me refiero a películas como La Maldición o The Ring. Y estas maldiciones pueden estar vinculadas o a objetos, o a lugares, o a personajes. Y las tramas suelen ser, pues eso, como los protagonistas se intentan deshacer de esta maldición antes de que sea demasiado tarde. Y aquí la clave del guión es crear una especie como de mitología, ¿no? Ese backstory de cómo ha surgido esa maldición y esa progresión que vaya, ¿no? Metiendo el horror, el terror poco a poco, ¿no? Y generando esa sensación como de peligro, esa sensación de urgencia que le va llegando a los personajes a lo largo de todo el camino mientras están buscando esa solución. El quinto género sería el género de gore. Bueno, mundo gore, ya sabes, la base es la violencia extrema, ¿no? Y como mucha sangre, que la sangre se vea de una forma explícita. Me refiero a películas como Saw y como Hostel. Y es un género que lo que busca es provocar en el espectador esa repulsión, ese asco, ese horror, ¿no? Con escenas pues donde hay mutilación, donde hay tortura y te lo lleva ahí hasta el último grado, pues eso, para provocarte ese asco o repulsión. Y aquí la clave para escribir este tipo de guiones es, por un lado, esas escenas muy detalladas que te van a producir esa repulsión, ese asco, pero por otro lado, también puedes profundizar en el lado oscuro de los personajes, de por qué llegan a funcionar así, ¿no? Y la dificultad a la hora de escribir ese guión es encontrar ese equilibrio entre esas escenas como muy bestiales, pero por otro lado una trama que justifique esas escenas. O sea, que no sea gratuito de simplemente alguien mata a mucha gente y nunca sepamos por qué. El sexto sería el género paranormal, que bueno, ya sabes cómo funciona. Fenómenos paranormales, espíritus, fantasmas, películas como Poltergeist, ¿no? O El Anticristo, su secuela, o El Conjuro. Y que se basan, pues eso, en entidades sobrenaturales que se dedican a asustar, a atacar a los personajes protagonistas. Y aquí la clave del guión es que vayamos construyendo la tensión por medio de estas apariciones sobrenaturales poco a poco, ¿no? Que vaya entrando poco a poco en el universo de los personajes, en la trama, y que vayamos creando esas experiencias paranormales de una forma creíble dentro de la historia, que va llegando a ese momento donde se enfrentan los personajes con esas entidades sobrenaturales. El séptimo subgénero es el del terror corporal, ¿no? El horror body, que se basa básicamente en eso, ¿no? En la transformación y la mutilación del cuerpo humano. Me refiero a películas como La Mosca o Tusk, ¿no? Y son películas que se basan pues en cómo el cuerpo humano va transformándose de una forma grotesca, de una forma bestia, que eso es lo que produce el horror, y muchas veces pasa por experimentos científicos que salen mal, o por infecciones o alguna cosa de esas. Eso es lo que provoca ese cambio corporal y esa parte un poco como terrorífica. Y aquí la clave del guión es que describamos muy bien todas esas transformaciones físicas, y no solamente la parte física, sino cómo eso afecta psicológicamente a los personajes, ¿no? Que son transformados. Entonces, si mostramos toda esa transformación, claro, también tenemos que mostrar una especie como de ese sentimiento de que es algo inevitable, ¿no? De cómo el cuerpo se está desintegrando poco a poco y que la persona que lo vive no lo puede evitar. El octavo subgénero es la comedia de terror, que como bien puedes imaginar, nada, es un subgénero que te mezcla comedia con terror y que va alternando a lo largo de todo su metraje, pues situaciones como muy terroríficas, muy horribles, con situaciones de comedia que van relajando el ambiente. Hablo de películas como Sound of the Dead o Zombieland. Y que claro que lo que hacen es utilizar el humor para relajar el ambiente generado por el terror, ¿no? Con el terror hace como que el espectador se tense mucho y tal, y luego el humor, bueno, pues te relajas un poquito y así, es como un diente de sierra, ¿no? Te van asustando y luego divirtiendo. Y aquí, claro, la clave es que encuentres un equilibrio entre el humor
y el terror, ¿no? Porque si tú encuentras como que vas pasando de un lado de humor a terror, lo que hace es amplificar este tipo de sensaciones, ¿no? De repente ahora paso súper miedo y cuando ya estoy súper arriba, bueno, me río y de la propia tensión y va generando el humor y ya cuando te relajas, ¡bum!, va otra vez otro susto y a volver a pasar miedo. El noveno subgénero es el terror de zombies. Zombies, ya sabes cómo va esto. Hay una serie de muertos vivientes que se dedican a asustar a los personajes protagonistas, como en La Noche de los Muertos Vivientes o Train to Busan. Y claro, aquí básicamente estas películas van por un lado de la supervivencia de los protagonistas en estos ambientes medio apocalipsis y de cómo la sociedad se va un poco como desintegrando, ¿no? Los zombies, el mundo de los zombies es una metáfora, ¿no?, de la desintegración de la sociedad por medio de la desintegración de los humanos. Y aquí la clave de guión es crear, por un lado, situaciones de supervivencia muy desesperadas, ¿no?, todo al borde de la muerte, por un lado, mezclado con situaciones donde puedes meterte en la profundidad moral, en los dilemas éticos, ¿no?, que se hace en este tipo de situaciones tan desesperadas, ¿no? Y puedes meterte en profundidad en ciertos temas, ¿no? Puedes buscar ciertos temas más profundos mientras mantengas ese peligro constante, ¿no? En cualquier momento los protagonistas pueden ser atacados y pueden ser muertos, con lo cual cada acto que hacen como que tiene muchísimo más empaque. Y vamos a terminar este primer podcast sobre los subgéneros de terror hablando del giallo. El giallo, que es un subgénero de terror italiano que lo que te hace es mezclar el terror con el misterio y el suspense. Hablo de películas como Profondo Rosso y Suspiria. Y es un género que te mezcla, como te decía, el horror con el thriller y el misterio, y muchas veces incluso hay un asesino en serie, ¿no?, que es un poco el hilo conductor de toda la película. Y aquí la clave como guionista, si quieres hacerlo, es mezclar bien esos dos géneros, ¿no?, el terror con el thriller, pero dándole siempre mucha fuerza al tema visual. Tiene una estética muy característica. Con lo cual, aquí, por ejemplo, esos giros en la trama, ese cómo atrapan al antagonista o no, pues de repente son elementos muy importantes en la historia, ¿no? Bueno, con el ya lo terminamos este primer podcast dedicado a los subgéneros de terror. Nos vemos la semana que viene en otro podcast con otros 10 subgéneros de terror. Y nada, si te gustan estos podcasts y este tema del terror, dímelo en algún comentario donde estés escuchando este podcast. Y nada, y puedo hablar más. Venga, nos vemos en el siguiente podcast.